Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Viernes 16 de enero, viernes de la primera semana del tiempo ordinario de este año 2026, que comenzamos en el Adviento. Ese es el año litúrgico, año 2026, y ahora estamos en la primera semana del tiempo ordinario, tratando de revisar lecturas con la homilía de Monseñor Romero. Hoy vamos a tener una hermosa diosualidad, no casualidad, es una diosualidad, porque de lo que nos va a hablar Monseñor Romero va a coincidir con la primera lectura que estamos teniendo, esta primera lectura del primer libro de Samuel. Monseñor está pensando, deseando y también exhortando a que la vida de las comunidades contagie la vida del país, la vida de los pueblos. No es al revés. No se trata de que las comunidades aprendan de los países. Los países deben aprender de las comunidades cristianas. Oigamos a Monseñor. Ya les he narrado cómo en el principio de Europa los monasterios benedictinos fueron el modelo de la civilización, porque así como vivían los monjes en sus monasterios con un sentido tan equilibrado de autoridad y de libertad, así tenía que constituirse la sociedad también, y copiaban de esas comunidades cristianas lo que fue la civilización del mundo occidental. Si El Salvador también se propusieran los cristianos a ser verdaderas comunidades, pueblo de Dios, inspirados en fe, iluminados en esperanza, animados por un amor fraternal, hijos de un mismo Padre, estas comunidades religiosas o eclesiales de base, comunidades de cristianos, estarían dando el modelo, el proyecto para organizar la sociedad en El Salvador. ¿Cómo no va a ser modelo de una nación, una iglesia que pusiera en práctica esto que San Pablo ha dicho hoy? Hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un solo Señor. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Miren qué principio más sabio. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. No todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Y ese conjunto de algos constituye el bien común cuando recibimos del Espíritu las cualidades que tenemos para ponerlas al servicio del bien común. Y así uno recibe el espíritu de hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, hay quien por el mismo espíritu recibe el don de la fe, etc. Y va diciendo a los diversos carismas, pero termina diciendo, el mismo único espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le parece. Hermanos, lo llamamos hoy el pluralismo, modos de pensar distintos, proyectos políticos distintos, opciones distintas,
pero lo bonito fuera que cada uno, según sus opciones, buscáramos el bien común, construyéramos, según lo que hemos recibido del Espíritu, la patria común, poner en común lo que cada uno ha recibido. Qué solución maravillosa nos está dando hoy la palabra del Señor, para que viviendo no solo una iglesia unida en el Espíritu, sirviendo al mismo Señor, fuéramos figura de un país. Lamentablemente, y con vergüenza lo digo, ni siquiera como pueblo de Dios estamos unidos. Pero es trabajo de todos, que cada uno sepa poner, por lo menos que no sea uno causa de la división, que si los dones que he recibido los dé con generosidad al servicio de los demás. Si los demás no los quieren recibir, pues que ya sea culpa de ellos, pero que de mi parte sepa que lo he recibido todo del Señor para darlo también al servicio de todos. Estamos finalizando el segundo de los 3 pensamientos de Monseñor Romero en esta homilía del 20 de enero de 1980. Estamos en el contexto del segundo domingo del tiempo ordinario de aquel año 80, que fue el año del asesinato de Monseñor Romero. Y en esta homilía Monseñor desglosa 3 pensamientos. Lo hizo tradicional reflejar 3 pensamientos bajo el título La homilía: Cristo manifiesta su gloria en la felicidad de los hombres, en el contexto aquel de las bodas de Caná. Y el primer pensamiento fue la salvación bajo el signo de un festín de bodas, en el contexto de las bodas de Caná. Y el segundo pensamiento ha sido María, figura de una iglesia rica de carismas y poderosa en la intercesión ante Dios. Ya hemos visto bastantes detalles sobre esta intercesión y ayer concluíamos en esa importancia de ver unidad entre la jerarquía y los carismas. María no es jerarca, pero es la representante, la modelo de los carismas. Pedro puede no ser carismático, pero es el máximo jerarca, y así tenemos hoy al Papa como máximo jerarca, y en cada parroquia, en cada lugar hay un jerarca, diácono, sacerdote, obispo. Y Monseñor está terminando este pensamiento, este segundo pensamiento, precisamente exhortando a que en la iglesia se dé la unidad de jerarquía y carismas para que la sociedad en su conjunto copie, imite este modelo. Monseñor lamenta que ni siquiera como pueblo de Dios estamos unidos. Y dice él: yo me conformo con que usted no sea o no seamos parte o protagonistas de la división. Qué bonito cuando una comunidad eclesial de base, cuando un grupo apostólico, Renovación Carismática, Asociación del Sagrado Corazón, Adoradores de Cristo, Legión de María, qué bonito cuando estos grupos apostólicos, cuando estas comunidades eclesiales de base, cuando estos grupos o congregaciones nos convertimos o se convierten en modelos a imitar por parte de la población civil. Esto pasó en la antigüedad. Mucha gente, insatisfecho con la situación que vivían en su lugar y en su época, iban a visitar los monasterios, los grupos religiosos, para aprender de ellos cómo vivir su situación en el país. San Francisco de Asís, San Benito, todo el Cloni, las congregaciones franciscanas, cualquiera que fuera, llamaban la atención y contagiaban a la sociedad civil del modo de vida que llevaban ellos en su estatus, en su monasterio, en su cualquiera que sea la realidad
A veces eran monasterios, a veces eran campos abiertos, retirados del bullicio del ambiente social, y se convertían en modelos. Y Monseñor está pensando precisamente en esto. Así como ellos allá fueron modelo, que seamos modelo usted y yo, que seamos modelo nosotros y nosotras en este formato de la vida ordinaria que nos toca vivir. No se trata de que la cristiandad, que los grupos cristianos aprendan de la sociedad civil. Y esto es el camino inverso que muchas veces hemos imitado. Entonces, yo les decía que hay una diosualidad, ahorita la vamos a estudiar, porque sucede que lo que sucede allá en tiempos del primer libro de Samuel es el camino inverso. Dios no lo quiera con nosotros. No debemos recorrer el camino inverso. Tenemos que ir por el camino correcto. Leemos primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 7 y del 10 al 22. Dice lo siguiente: En aquellos días, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron: Mira, tú eres ya viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran que le pidieran ser gobernados por un rey, y se puso a orar al Señor. El Señor le respondió: Haz caso al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey. Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedía un rey. Estos son los derechos del rey que les regirá. A sus hijos los llevará para enrolarlos en sus destacamentos de carros y caballería, para que vayan delante de su carroza. Los empleará como jefes y oficiales en su ejército, como aradores de sus campos y segadores de su cosecha, como fabricantes de armamento y de pertrechos para sus carros. A sus hijas se las llevará como perfumistas, cocineras y reposteras. Sus campos, viñas y los mejores olivares se los quitará para dárselos a sus ministros. De su grano y sus viñas les exigirá diezmos para dárselos a sus funcionarios y ministros. A sus criados y criadas, sus mejores burros y bueyes, se los llevará para usarlos en su hacienda. De sus rebaños les exigirá diezmos, y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces gritarán contra el rey que les elegí, pero Dios no le responderá. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel e insistió: no importa, queremos un rey. Así seremos nosotros como los demás pueblos. Que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en la guerra. Samuel oyó lo que pedía el pueblo y se lo comunicó al Señor. El Señor le respondió: hazles caso y nómbrales un rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Para mí esta lectura, desde el momento que la leí por primera vez, es imborrable. Pero es imborrable porque hay que entender el contexto de este texto. El texto es primer libro de Samuel.
Y en el contexto vamos a encontrar que existía, en mi opinión, el mejor sistema político que ha podido vivir el pueblo de Israel y que desearía yo que fuera el sistema político que viviéramos en nuestros pueblos. Se llama el sistema de jueces. Samuel es citado en Ramá, y este pueblo que ya conquistó la tierra hay peleas todavía, pero ya la tierra está conquistada, ya están en la tierra prometida. Y esta convocatoria es para hacer la petición: queremos ser como los otros pueblos, danos un rey. Están renunciando al mejor sistema político que puede existir en la historia. Están renunciando al sistema de jueces. Ahora tenemos jueces, pero no equivale al poder que tenían en aquella ocasión. El sistema de jueces del tiempo del pueblo de Israel, del primer libro de Samuel, era el modelo más cercano al régimen de la tribu. Aquí está un pueblo y tiene un juez. El problema que sucede aquí en este pueblo lo resuelve este juez. Le voy a poner un ejemplo de un anhelo que existe. Aquí cerquita en Guatemala hay 22 nacionalidades. Claro, 23 con la que ellos llaman ladina, pero 22 nacionalidades mayas quichés. Y esta cultura de la nacionalidad amerita que esa nacionalidad en particular tenga un gobierno, un juez, digámoslo así, un cacique, un líder. Y este líder tenga la capacidad de resolver los problemas de esa nacionalidad. Pero como fuimos conquistados por los españoles, ellos impusieron el reinato. Entonces un rey nos gobierna. Nos gobernaban desde España. Después se rompió el ombligo con España y quedó un virreinato, un rey español, pero puesto aquí en la tierra de América. Esta figura ha impactado tanto que masificó el sistema político y se heredó el reinado, y después llegamos a lo presidencial, y así estamos en un sistema presidencialista. Guatemala tiene 22 nacionalidades indígenas más la cultura ladina. Si tuviéramos ese sistema político del que habla Samuel, los problemas se quedan en la nación. Si son 22 naciones, el problema no tiene que trascender de ahí hacia otra nación. Pero como tenemos un sistema llamado democrático presidencialista, dicen que es un sistema democrático porque hay 3 poderes: el ejecutivo, que es el presidente y todos sus ministros; el legislativo, que son todos los diputados y todas sus normas; y el judicial, que es el que verifica si se aplica o no se aplica bien esa ley que aprueban. Es decir, si tuviéramos un sistema de jueces, lo que gobierna no es la ley, no es, en este caso, un ejecutivo, sino gobierna la moral de ese pueblo. Por eso exigen que el juez sea la persona más sabia para que ante un problema dicte sentencia. Estaba siguiendo las noticias de Venezuela y se ha sumado un nuevo abogado experto en la defensa para Nicolás Maduro. Ya descartaron 2 argumentos. El juez actual, la fiscalía, ya descartan 2 argumentos acusatorios contra Maduro: el cartel de los soles y los narcos FARC de Colombia
que usan el territorio de Venezuela. Parece que no tienen suficientes pruebas. ¿De qué van a acusar a Nicolás Maduro? Venezuela está encendido, al menos en discurso. Yo no sé cuál va a ser la práctica, pero en discursos están encendidos al estilo de los tiempos de Hugo Chávez Frías. Es un panorama. La voz cantante la va a llevar ese juez. No necesito saber el nombre, pero el juez, 92 años, se supone que tiene toda la sabiduría y que va a hacer un juicio justo. Ese juicio justo, trasladado a un sistema de gobierno, pone en orden una nación. Pero cuando el juez es injusto, entonces hay que sustituirlo, y lo sustituye su nación. Pero los sistemas de gobierno que llamamos democrático, yo, el que gobierna, pongo mis jueces para que hagan lo que yo le diga. Lo que está pasando en el pueblo de Israel es que están renunciando al sistema político que se llama jueces y están pasando al reinado. Cuando el sistema político era de jueces, el rey es Dios. Pero este pueblo testarudo está renunciando a tener a Dios por rey. Ellos quieren tener un rey en la tierra como lo tienen los demás pueblos. Aquí está la diosualidad de la que les hablaba. El pueblo de Israel se equivocó, porque Dios lo hace su pueblo para que su pueblo contagie, emocione a los demás pueblos a ser como ellos. Y el pueblo de Israel está renunciando a ser modelo para los otros pueblos y está haciéndose como los demás pueblos. Fracasa Israel en este modelo. Renuncian a lo que Dios les había puesto, el sistema de jueces, y están copiando cómo son los otros pueblos. Samuel se los advierte, se queja ante Dios. Mira, no tengas pena, Samuel. No es a ti que eres un juez. Samuel es el último juez. Y fruto de esta rebeldía contra Dios, el rey, Samuel ya no va a ser juez y se va a tener que convertir en un profeta. Así que Samuel, en su primera etapa de su vida, ya está viejo, fungió como un juez. Pero ese sistema político se va a acabar. Y ahora Dios le va a decir a Samuel, tienes que ser tú un profeta. Va a ser el primer profeta del pueblo de Israel, el profeta Samuel. Pero también es el juez Samuel. Samuel es el último juez y el primer profeta. No te rechazan a ti, que eres un juez. Tú ya eres viejo, tus hijos no son como tú. No, hombre, no son rey. No te rechazan a ti, Samuel. Me rechazan a mí como rey. Dales lo que pidan. Pero fíjense que sí, sus hijos, sí, su ganado, fíjense que los va a diezmar, sí, les va a quitar, y las mujeres, sus hijas se las va a llevar, sí, pero no importa. Queremos un rey. Y Dios le dice a Samuel, dales lo que quieren. Y ahora Dios va a dejar de ser rey. Pero te dejo a ti, Samuel, como profeta, para que le hables a ese pueblo en nombre mío. Esto es el profetismo. Cuando confrontamos estos conceptos, yo les digo a ustedes que un profeta es un verdadero analista de la realidad política, social, económica, religiosa de un pueblo.
el profeta no es el que adivina el futuro. Tal día va a venir el catal. No, eso es un futurólogo. Pueden ser astrónomos si quieren ustedes, o no sé cómo se llaman estos. Pero los que pueden adivinar el futuro, pues sí, si va a llover, meteorólogos. Pero un profeta no tiene nada que ver con conocer el futuro. El profeta sabe analizar la realidad y sabe decirle al pueblo, si siguen por ese camino, van para allá. Yo les invito a que se conviertan y que caminen hacia aquí. Este es el trabajo que hizo Monseñor Romero. Monseñor Romero pudo haber evitado la guerra civil, pero en vez de hacerle caso, le dispararon y vivimos 12 años de guerra civil y 20 años de pandillas por culpa de no hacerle caso al profeta Monseñor Romero. El profeta conoce la realidad. Samuel conoce la realidad. Si ustedes se hacen de un rey, el rey les va a quitar sus hijos, el rey les va a quitar sus tierras, el rey les va a pedir impuestos, el rey, no importa. Queremos un rey. Ya vendrá el rey Saúl, vendrá el rey David y vendrá el rey Salomón. ¿Eso quieren? Eso dales. Dios nos deja en libertad. Pasaría horas con ustedes aquí hablando de este cambio equivocado del pueblo de Israel. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, dice lo siguiente: Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados ahí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No es mi costumbre, pero voy a hacer uso de una conversación que tuve por el WhatsApp. No sé si la persona que participó conmigo en una discusión pequeña, sí, no sé si está escuchando el programa, no sé si lo va a escuchar, pero entramos en una disputa cristiana, por supuesto, de lo que significa pasar la frontera del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Muchas veces nuestros
sacerdotes, pastores, no distinguen la frontera entre el Nuevo y el Antiguo Testamento y se convierten en fundamentalistas. Yo no soy fundamentalista. Fundamentalista quiere decir, está escrito y así tiene que ser. Los que estamos en la teología de la liberación no podemos ser fundamentalistas. Nosotros usamos lo que se llama el círculo hermenéutico. Leemos el texto, lo llevamos a la realidad y de la realidad iluminamos el texto para que el texto me diga qué es lo que debo predicar. Esto es un proceso. Aquí dice, aquí dice, ¿cuál es su contexto? ¿Qué hubo antes del texto? ¿Y en qué contexto estás leyendo ese texto? Con esta persona debatíamos un poco sobre la figura del Dios, el Dios que perdona. Pero para que te perdone, tú tienes que hacer 1, 2, 3, 4. No hay necesidad, le decía yo. Porque Dios ya nos perdonó. Sí, pero yo no puedo seguir así. No, una cosa es que Dios te haya perdonado y tú sigas revolcándote y no digo lo demás. Ese es asunto tuyo. Pero si Dios nos perdonó, nos liberó, yo debo vivir como hombre y mujer libre, no como un hombre y mujer esclavo. Ayer vimos a la señora Corina Machado en la Casa Blanca y fue también al Congreso. ¿Qué anda haciendo la señora Corina Machado, señora Premio Nobel de la Paz? ¿Quiere que siga tirando bombas a Estados Unidos, a su pueblo, Venezuela? ¿Y eso se llama paz? Cuando alguien, y llego a ver al Papa con un gran rosario, sí, es una hipocresía. Yo, cristiano, no puedo pedirle a Estados Unidos que le tire bombas a mi pueblo. Eso no lo puedo hacer. Es hipocresía. Es hipocresía. Juzgando a la señora Corina Machado, no la conozco ni me interesa conocerla. Juzgándola a ella, al recibir el Premio Nobel de la Paz, creo yo, debió unirse a la señora Delcy Rodríguez para defender a su pueblo de un maldito invasor. Eso lo haría yo. Soy Premio Nobel, señora Delcy, quiero colaborar para que Venezuela nunca más sea bombardeada. Eso hubiera hecho yo. Pero esto pasa porque no cruzan la frontera del Antiguo Testamento al Nuevo. No lo cruzan. Y muchos amigos y amigas no cruzan la frontera del Antiguo para el Nuevo Testamento. Usan textos del Antiguo para hablar de la realidad que estamos viviendo hoy. No se puede, no se debe. Usted y yo somos cristianos. Seguimos a Cristo. Y Cristo no tiene nada que ver con esas prácticas del Antiguo Testamento. Él trajo un Nuevo Testamento, vino a inaugurar un nuevo tiempo. Esto que estamos leyendo hoy de Marcos capítulo 2, del 1 al 12, marca la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Solo Dios? No. También usted, también yo, podemos y debemos perdonar pecados. ¿Qué es eso? Esa es la barbaridad que está diciendo Jesús. ¿Está blasfemando? No. Jesús inaugura un nuevo tiempo. Aquello de que solo Dios puede perdonar pecados se quedó en el Antiguo Testamento. Ahora usted y yo podemos perdonar pecados. ¿De verdad? Sí, de verdad. Todo lo que ustedes aten queda atado. Todo lo que desaten queda desatado. De verdad. ¿Sí? Nuevo Testamento. Esto no lo busque en el Antiguo, que no lo va a encontrar. Allá solo Dios perdona. Y para que le perdone Dios un pecado, tiene que degollar un cordero, un carnero, un cabro, un buey, un toro o 2 pichones. Derrame sangre en el altar del templo y va a ser... Esto es un debate. Pero lo que estamos viendo aquí es la inauguración del Nuevo Testamento
para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados, oigan lo que voy a decir. Y le habla al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es que solo Dios puede perdonar. Ese es el Antiguo Testamento. Entonces, para usted y yo que somos católicos, cierto, cometemos pecado. Yo más que ustedes, al menos más que muchos de ustedes. Pero no quiere decir que porque yo cometí un pecado, estoy condenado al infierno. No, eso no existe. Eso es el Antiguo Testamento. Yo cometo un pecado. Ajá. La iglesia tiene un sacramento que se llama de la reconciliación. Le llamamos penitencia. Y por último le decimos confesión. Yo soy un pecador. Cometí pecado. Pero no debo ir con una aflicción porque me voy a condenar. No. Vaya con un sacerdote. Y el sacerdote le va a escuchar. El sacerdote se convierte en un testigo de lo que usted está diciendo. Y después el sacerdote invoca la misericordia de Dios, que no es la misma acción de misericordia del Antiguo Testamento. Y el sacerdote, en nombre de la misericordia de Dios, le absuelve de sus pecados, lo restituye a la comunidad y usted hace una fiesta de esa confesión, de ese sacramento de la penitencia o sacramento de la reconciliación, y la vida sigue. Esto es teología pura del cristianismo católico. Yo no tengo por qué estar pensando que soy pecador y si no doy el diezmo, y si no la ofrenda, y si no voy al culto, y si no hago vigilia, y si no, no hay necesidad de todo eso. Viva como un resucitado. Esta es la teología cristiana católica. Viva agradecido con Dios por todo lo que le da. Magnífico. Esta es la acción de Dios. Este es el Nuevo Testamento. No se preocupe por sus pecados. Dios los perdona cuando usted va a la confesión. Y no porque tenga un pecadito Dios le va a mandar el hacha. No, eso no existe. Eso es el Antiguo Testamento. El Dios de nosotros es el Dios de Jesús. Es el Dios del Nuevo Testamento. Jesús no le preguntó al paralítico: ¿tienes fe? ¿Diste el diezmo? ¿Fuiste a la vigilia? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? No hay necesidad. Los 4 que lo llevaron abrieron un hoyo, bajaron al tipo y él dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Ah, bueno, entonces te lo digo de otra manera. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, porque yo tengo poder de perdonar los pecados. No le preguntó: ¿eres judío? ¿Te has circuncidado? ¿Das el diezmo? Eso no es lo que manda. Lo que manda es la misericordia de Dios. Les comento esta discusión que tuvimos con esta persona, porque yo no sé si escucha el programa. Si lo escuchan, ahí está lo que hemos hablado. Cuesta dar el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Y mucho tenemos la culpa los sacerdotes, porque no explicamos estas cosas para que usted tome conciencia de que estamos en una época nueva. No estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento y es una nueva realidad. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.